¿Qué tal? Buena, Bienvenidos. Buenas, bravo. buenas. Feliz día de Halloween para toda la audiencia que nos está sintonizando, que está viendo este humilde espacio, ¿sí? Humilde espacio en donde nos reunimos para hablar sobre lucha libre, historia, nostalgia, opinión, lo que sea que tenga que ver con lucha libre, nosotros lo hablamos. Un Claro, saludo ya desde ya. Perdón, un saludo desde ya al panel, Mauro, Matías. Ahora sí, Mauro, discúlpame. Mauro, Sí, dígame. te había interrumpido, pues, gracias. Sé No, que, no, más que nada decir de que, claro, el video de hoy es un especial de Halloween. No sé si especial de sí, Halloween, la verdad, pero tiene un poco que ver. Hay disfraces sí, incluidos. Hay claro, disfraces incluidos, exacto. no, hoy día nos traes un tema bastante interesante a propósito de cómo se construye la lucha libre y los personajes, la narrativa, todo este tema. ¿De qué nos traes hoy día, Mauro? Hoy día vamos a recordar un poco a 5 gimmicks. Primero, hay que dejar en claro qué son los gimmicks. Los gimmicks, para los que no conocen el término, quizás, bueno, igual la gran mayoría yo creo que lo conoce, es la personalidad, el carácter, el comportamiento, la vestimenta u otros rasgos distintivos de un luchador en el ring. Vale Claro, decir, es el personaje que adopta un luchador. A lo largo de la historia han surgido gimmicks icónicos como el Undertaker, Chris Jericho, Kane o Shawn Michaels. Pero aquí no vamos a hablar de ese tipo de gimmicks. Aquí vamos a hablar de gimmicks que se hicieron famosos por otros motivos. claro. Los motivos los vamos a ver a continuación. Son en su mayoría gimmicks que destacan por su Lo raro. rareza. Por su rareza, por no decir, bueno, por no decir tenebrosidad, por no decir eh, mala construcción. Bueno, no vamos allá, no te voy a quitar más espacio, Mauro. Adelante. Bueno, la verdad es que primero quiero hacer una mención honrosa a Fantasio, que es el que está en imagen, que es más conocido como el mago que le sacó los calzones a Earl Hebner en plena pelea, el árbitro que le sacó los calzones al árbitro. También quiero hacerle una mención Perdón, Mauro, honrosa. yo pensé que era... ¿Y esta versión del Joker? ¿Qué onda? Claro, no, O sea, este es Fantasio. yo sabía que había versiones de Jeff Hardy, pero este Willow parece más o menos. El Willow de AliExpress. Claro. Claro, bueno, esta es una de las menciones honrosas. La siguiente fotografía muestra la siguiente mención honrosa, que es Friar Ferguson, el fraile Ferguson, cuyo finisher consistía en meter la cabeza de sus rivales en su entrepierna. ¿Va a haber Wow. harta entrepierna en el video, Mauro? No, censurado. Y la última mención honrosa es para Glacier, también conocido como el Sub-Zero de WSW. Ya. La verdad es que los voy a considerar como mención honrosa. ¿Por qué? Porque la idea acá no es de hablar tanto de personajes ridículos o caricaturescos, porque para personajes caricaturescos en la era de los 90 había por millones, sobre todo en la primera mitad, en los primeros 2 años y en los años 80 habían una gran cantidad de gimmicks de personajes muy caricaturas. Entonces Como aquí una la gran idea, pasarela. claro, una gran pasarela. Entonces aquí la idea es ir un poco más allá, es ir a buscar personajes más raros, que generaron impacto, que duraron poco, algunos fueron polémicos. Entonces la idea es buscar gimmicks que fueron distintos. Claro. Y también polémicos, como es el caso del primero, que la verdad es el único gimmick de lo que vamos a hablar, que, bueno, ahí la foto ya lo dice, yo creo que todos lo conocen, es un hombre que no necesita presentación, nuestro querido El Shockmaster. Shockmaster. Claro, un luchador que le hizo honor a su nombre. Generó shock. Pues, claro, pues generó conmoción, generó... Claro, generó conmoción. Es que primero les quiero preguntar si no creen que hay un nombre más genérico que Shockmaster. Yo creo que... Sí, no, yo creo que aparte de David Flair, compitiendo con David Flair, estos son nombres... Es que si tienes un nombre genérico, probablemente no destaquen mucho. No, pero Claro, sí. se nota que es genérico igual
que fue como creado con con la punta en la punta de la lengua, ¿no? Vamos a tirarle a alguien que haga un shock. Claro. Shockmaster. Me imagino a Shockmaster sería el nombre como de. Si nunca hubiera existido, Shockmaster sería como el nombre de un luchador creado. Con los que teníais que jugar en el modo carrera en un juego de lucha libre, algo así. Sería como el personaje DLC de Retribution. Paga $2 para tener a Shockmaster en Retribution. En efecto. Bueno, dejando un poco de lado su nombre, vamos a hablar un poco de la persona que está detrás del personaje de Shockmaster, que era Fred Ottman, que había tenido una carrera de luchador de media cartelera en WWF a inicios de los 90. Había sido Tifón, que junto con Terremoto, Earthquake, habían sido campeones en pareja. Sí. Los desastres naturales. Pero más allá, no había llegado. O sea, era un luchador que era de media cartelera, que nunca había tenido la oportunidad de ser como main eventer. Entonces, cuando llegó a WSW, tuvo esa oportunidad. De hecho, para hacerles la idea del hype que tenía el Shockmaster, era que él iba a ser el integrante sorpresa de la lucha War Games del año 93. ¿En serio? Ustedes saben que War Games es una de las peleas más icónicas de esa empresa. O sea, el equivalente a un Royal Rumble o un Survivor Series para WSW. Y todos así con ese nombre genérico, con esa apariencia, con ese casco de trooper que tenía el Shockmaster. Aún así lo iban a meter como dentro de lo que es el plano relevante de la WCW. Exacto, de hecho. Parece disfraz de Lollapalooza. Claro, de banda indie. De hecho, él fue anunciado como el último integrante del equipo de Sting. Miren el equipo con el que iba a estar el Shockmaster. Su equipo estaba conformado por él, por el Bulldog británico, por Sting y por Ric Flair. O sea, mira el equipo. Era un equipo de calibre. Un equipo de calibre, de calidad. Pues. O sea, el Shockmaster estaba codeándose con los main eventers. Y claro, en el momento de su debut, la expectación fue tal que Sting lo presentó diciendo que él iba a ser el luchador que iba a dejar en shock al mundo. Cuando lo presenta, vemos entrar a este hombre en pantalones vaqueros, en botas vaqueras, con esa chaqueta larga negra y un casco Stormtrooper con brillantina, que no sé por qué. El personaje, entre comillas, entró con una caída, porque debía atravesar una muralla, pero no logró romperla. Claro. Entonces, cuando se cayó, se le salió el casco, además. O sea, no, debut más desastroso no podéis tener. Fue una de las primeras rotoras del kayfabe. Claro. O a lo mejor, yo siendo abogado del diablo, igual pensaría que en una de esas, quizás el objetivo era solamente crear expectación para tirarla toda por la borda. Como en este caso. De hecho, muchos dicen que uno de los dueños de la WSW le puso una tabla para tropezarse. Bueno, estos son especulaciones. O sea que fue como que lo sabotearon, entre comillas, ellos con intención. Pero es increíble cómo pasó de ser un Michaels a un Jannetty tan rápido. Man. Claro, increíble. Es que lo más chistoso es que el personaje solamente duró ese día. Para que se hagan una idea, el Shockmaster como tal, como este personaje que estamos viendo en la fotografía, solamente duró el día de su presentación. Entonces yo les pregunto, ¿cuál ustedes creen que era el concepto detrás del Shockmaster? Porque nunca supimos más de él. Nada. Probablemente nada. Probablemente haya sido una jugarreta. Bueno, después de todo, a fin de cuentas, el personaje duró más que Malina. Igual, claro. Eso para el libro de los récords. Exacto. Duró un día. Y la cosa es que Shockmaster, bueno, no volvió a aparecer. Le dejamos la pregunta a las personas que nos escuchan, ¿cuál creen que es el concepto detrás de Shockmaster? Es un enigma, nadie lo sabe. Y después aparecería en War Games, para la batalla de War Games en Fall Brawl, pero ya no aparecería como el Shockmaster, ahora aparecería con un cosplay de constructor. De un obrero. De un obrero, exacto. No sé si va a pelear o hay que pedirle la cantidad de clavos para el armario. Claro, no sé si viene entrando al ring o viene a arreglar las cañerías de la casa. Yo no sé si pedirle el tag o pedirle que me haga el perímetro para construir unas torres. Oh, exacto. O que saque el perímetro.
Por eso, ya uno se da cuenta de lo desastroso que fue el personaje de Shockmaster, sabiendo que en su pelea siguiente entró vestido así. Y ojo, que en el Wargames el equipo ganó gracias a él. Es que Wow. hizo el shock, po. Así fue. Hizo el movimiento shock, po. No, de hecho, ganó haciendo rendir a Booker T, que era del otro equipo. Con su movimiento final, el chocolito. Era un abrazo de oso el movimiento final de Shockmaster. Y a la larga, ¿qué tiene que ver el hecho de ser constructor con el Shockmaster? Solo Dios lo sabe. Oh, Dios mío. Continuó peleando un tiempo así, con esa vestimenta, pero derrotando luchadores locales, o sea, en una baja cartelera. Y continuó ahí por un año hasta que desapareció de la empresa. Así que podemos decir que Shockmaster solamente duró un día. Bueno, pasando al siguiente personaje. Este personaje es mucho más difícil de recordar que el Shockmaster. No me suena para nada. A mí Es tampoco. un personaje mucho más olvidado. El Shockmaster generó conmoción siempre, pero este personaje desapareció. Yo creo que a gusto de muchas personas que no querían recordarlo. ¿Por qué? Porque saltamos ahora del año 93 hacia el año 1999, en el corazón de la era de la actitud. De la actitud. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué puede ser suficientemente llamativo de ese año para aparecer acá? Considerando que en ese año luchaban un actor porno, un proxeneta, un hombre que se hacía llamar un chocolate sexual, considerando lo rupturista que era la lucha en esos años. Claro, no podría esperar algo menos que eso, que esos ejemplos que tú me citaste. Yo no podría esperar algo mucho menos... La vara no estaba muy alta. Claro, de hecho. Entonces ahí, en ese lugar, dando un pasito más adelante que los luchadores anteriores, es donde aparece Beaver Cleavage, que es el hombre que vemos en la imagen. Beaver Cleavage. Principalmente voy a hablar de él porque es un personaje que duró poco y pasó muy bajo perfil, pero sus viñetas y lo que generó después terminó siendo mucho más contemporáneo que todos los luchadores que están en esta lista, sin querer queriendo. Ya. Primero hay que decirte que es un personaje ambientado en un programa de televisión de los años 50, por eso la vestimenta. En las viñetas que eran en blanco y negro, lo mostraban a él junto a su acompañante y madre, que es la que está en la fotografía, que es la señora Cleavage. En las viñetas previas a su debut, lo mostraban en blanco y negro, donde habían referencias claras a que había una relación incestuosa entre ambos. Ya recuerdo porque, digo, ya me hago una idea de por qué nadie lo recuerda y nadie quiere recordarlo. Exactamente, los mostraban abrazándose muy de tacto cuando estaban como en algunas viñetas. En esta imagen que tenemos a continuación, vemos cómo la madre lo está limpiando, pero en el video original de la viñeta, vemos cómo la madre le sacude donde está limpiando y ustedes ya entienden lo que le está haciendo. Le está clavando una, ahí lo dejamos. Usted continúe la oración en su casa. Entonces, y entre otras de las viñetas donde también la mamá le ofrecía leche de mamá. En una viñeta en la que Beaver, nuestro querido Beaver, que al parecer era un niño pequeño, necesitaba leche para el cereal, donde su querida madre le ofrece leche de mamá para los cereales. Ya se hace la idea del personaje. ¿Quién escribió esta cuestión? ¿Quién fue? Nuestro querido Vince Russo. Ah, pues, claro. El origen de toda maldad, ahí está, pues. El origen de todo en la cara más rupturista de la era actitud tenía que también crear este personaje. Bueno, cabe decir que Beaver Cleavage, el personaje incestuoso, duró solamente una pelea. Cuando debutó el 31 de mayo en Raw. Mira, si todos estos personajes duran un día, una semana, no pasan de eso. Lo descalificaron por incestuoso. Claro. La cosa es que le ganó a Christian el 31 de mayo en Raw, su única pelea en Raw. A la semana siguiente, Beaver Cleavage lo que haría sería un shoot. Un shoot en televisión. Ustedes saben que shoot es como vender una situación como que supuestamente rupturista, algo similar a lo que corresponden las Five Bombs.
Ah, claro, que sí. que son eventos que juegan con el kayfabe, con lo que es real y con lo que es falso. Ujú. En ese momento entonces él hizo una declaración saliéndose de su personaje, diciendo que ya no podía continuar con este personaje. Y lo mandó al carajo, con vestimenta y todo. Y al mismo tiempo explicó que su madre y su manager era su novia. Imagínate lo más incómodo que iban a ser para la gente, ya que se creía que al menos era la mamá. Exactamente. Bueno, y así es como pasamos a Chaz. Ahí cambió su nombre y pasó a ser Chaz, que fue un personaje que tuvo menos fama aún. O sea, Mucha menos fama. es complicado tener mucho más fama si pasaste de ser incestuoso a Chas solamente. Claro, claro. Chaz era un personaje que aún era de más baja cartelera, pero aquí la historia no termina, porque Chaz tiene una parte más interesante aún. ¿Por qué? Porque ¿Qué puede superar esto, Mauro? lo que pasa es que el personaje de Chaz, que es Beaver Cleavage, pero ya sin esta apariencia de ñoño, se podría decir, como entre ñoño y Kiko. Una vestimenta así como tipo Chavo el 8. Después, cuando pasó a ser Chaz un luchador normal, empezaron a surgir amenazas de que él agredía y le pegaba a su pareja dentro del kayfabe. O sea, su acompañante Mariana entraba con el ojo morado y se ponía a llorar en el escenario, para que se hagan una idea como de lo turbio que ya se estaba poniendo la historia. Oye, el Vince Russo se está reprimiendo a estas cosas. La joya. La embarró. Entonces, en los shows semanales empezamos a ver a Chaz perdiendo como toda la semana y a Mariana entrar con los ojos morados, llorando, diciéndole por qué la estaba tratando así. Y lo mostraban en cámara explícitamente. A tal nivel de que Chaz se convirtió en el primer funado de la lucha libre. Para los que no entienden el concepto, Chaz, funado es el equivalente a un luchador cancelado. O sea, alguien que lo empezaron a denunciar por el maltrato que le estaba realizando a su pareja en ese entonces, dentro de la historia. Dios mío, la Y historia. y producto de esta funa, los luchadores lo empezaron a golpear el doble dentro de la historia. Lo maltrataban más en el ring. De hecho, lo más irónico ya de esta historia es que en una pelea, estando al borde de ganar, el árbitro Jim Corderas dejó el ring para que no ganara. Y se fue a backstage. Para que se hagan una idea. El árbitro dijo, sabes que no quiero que ganes porque vos le pegáis a tu señora. Y se fue. Así está además Y se acabó la la pelea. historia. La embarró. La historia se volvió cada vez más sordida. Hasta cierto punto en el que se demostró de que Mariana, su acompañante, se maquillaba. Así que se la llevaron presa, pues, se la llevaron presa por fingir. Y nunca más apareció. Esta historia, bueno, la historia de Beaver Cleavage es fascinante. A mí me dejaste en shock. Es que es una historia que sin querer se convirtió muy contemporánea, algo que pasaría en la vida real actualmente. Es increíble cómo le dieron la vuelta de familia incestuosa a pareja tóxica. Cosas que nos regaló el querido Vince Russo. Bueno, después de dejando de lado este personaje, nos trasladamos desde Connecticut hasta Atlanta, desde WWF a WSW. ¿Por qué? Porque en este mismo año, en 1999, la empresa estaba perdiendo en los ratings, pero esperaban que de la mano de Vince Russo pudieran cosechar los mismos éxitos que la competencia. Spoiler, termina mal. Dios Russo, mío. siendo... Vamos a seguir viendo a Russo. Russo siendo de los creativos más importantes de la WWF en el 97, en el 98 y la primera mitad del 99, donde debutó Beaver Cleavage, traería a sus personajes, ya abro hartas comillas, sus personajes de realidad o sus personajes reales a WSW. Entre ellos, un hombre que ya de personajes extraños tenía bastante experiencia. Estamos hablando de Dustin Rhodes, que fue el intérprete, claro, como tú lo dices, Joaquín, de Goldust por 4 años. Y llegó a WSW a cumplir un papel algo similar. Se estuvieron lanzando viñetas en el octubre de 1999, un mes de Halloween, curiosamente. Se estuvieron lanzando sus viñetas en la que se le mostraba en un clip digno de película de terror. Para todos los que lo puedan ver, se lo vamos a dejar adjuntado para que lo vean. Una viñeta digna de película de terror en la que
mostraban cómo en una noche lluviosa, en una habitación poco iluminada, Seven se le aparecía a través de una ventana a un niño. El niño se levantaba de su cama y iba a verlo al espejo, o sea, a la ventana de su pieza. Y Seven, mientras que hablaba con su voz bastante rara, le decía que se le uniera, que estaría bendecido si se unía a su camino, que se uniera a él. Cuento corto, TNT dijo que el personaje parecía pederasta, así que lo abandonaron. Así de simple. Me encanta ese intento de Vince Russo para hacer como lo de It, como que no, si no es un pederasta. Si la gente lo va a ver como si fuera el payaso asesino que está en las películas. Claro, es un creepy nomás, es un personaje creepy nomás, lo van a pensar. Claro, es que de hecho, bueno, el personaje hay que decirte que es bastante creepy la apariencia, lo podemos ver con un traje negro completo, como de traje negro tipo Caballero de la Noche, tipo Undertaker, el sombrero tipo Undertaker, esas capacidades como de secta, similares al Ministerio de la Oscuridad también del Undertaker. Era un personaje que emulaba al Undertaker, ¿para qué estamos con cosas? Y su apariencia blanca. Solamente apareció, al igual que el Shockmaster y Beaver Cleavage, una vez en televisión. Un solo día. Tuvo actitudes y música dignas del Undertaker. De hecho, apareció en el escenario flotando y con fuego. Pero cuando llegó al ring, nuestro querido Dustin Rhodes también realizó un shoot que se considera como la primera pipe bomb de la historia, donde dijo que se había ido de la WWF por personajes basuras como Goldust y que llegaba a la WSW y le daban personajes basuras como Seven. Wow. Wow. En esa misma pipe bomb, lo que hizo fue decir que Dustin Rhodes solamente quería ser Dustin Rhodes, o sea que él solamente quería ser el mismo, que no quería hacer papeles basura. Y empezó a declararle la guerra a Vince Russo y a todos sus creativos. Podría haber sido el inicio de algo bastante fuerte, pero no lo fue. ¿Por qué? Porque continuó luchando como Dustin Rhodes en WSW sin importancia. No sé qué opinan ustedes de lo que podría haber sido. Ay, Dios mío. Vince Russo ha tenido aciertos y bueno, cosas como estas, que ya no resiste más análisis con solamente pensar que es malo por donde se le mire. No sé quién les da tanto. ¿Por qué le dieron tanta cosa a Vince Russo? No había nadie haciendo filtro. Menos mal que TNT dijo eso de ese. Parece pederasta, así que saquémoslo. Claro, de hecho, parece pederasta. Y no hablamos de Seven, hablamos de Vince Russo. Yo creo que ya es tiempo de sacarlo de pantalla. Yo creo que ocultaba muchos gustos detrás. Primero lo del incesto, ahora esto. Había muchas cosas que ocultaba. Había harto reprimido. Claro, harto reprimido en Vince Russo parece. Igual cabe destacar de que el personaje de Seven es bastante aterrador, o sea, en apariencia, es bastante creepy. Yo me imagino a los niños en esa época, yo me imagino que me hubiera asustado. O sea, con un giro diferente, claro, hubiera dado todo el miedo, pero la prom, o sea, las viñetas que parece pederasta fue todo lo contrario, ¿sí? Se veía rara la viñeta, claro. Yo le encontré muchas similitudes al Undertaker, la verdad, en ese mismo año. Porque tenía la apariencia como de ser un líder sectario, algo similar a lo que era el Ministerio de la Oscuridad. Claro. De hecho, otro dato curioso que tiene la historia de Dustin Rhodes en WSW es que después de dejar este personaje, empezaría a luchar como The American Nightmare Dustin Rhodes. Así es, Cody Rhodes le robó el apodo a su hermano. Bueno, el primer American Nightmare fue Dustin Rhodes, Goldust. Pero al menos se lo tuvieron que haber compartido como hermanos. Lo bueno es que no se compartieron el gimmick de pederasta. Claro, sí. En efecto, claro. Y así fue como Seven, después de una pipe bomb, desapareció para siempre. Nunca más supimos qué habría sido de este personaje. Pasemos al cuarto ya de la velada. Aquí ya pasamos a algo un poco más contemporáneo, un poco más tranquilo, ya dejando de lado las cosas tan creepy, que es Kevin White. Para recordar entonces el año 2005 al querido por nadie, Kevin White, interpretado por Chavo Guerrero. Después del draft del año 2005, Chavo fue enviado a Raw y trataron de relanzarlo como un personaje que podríamos describirlo como un estadounidense que votaría por Donald Trump. No sé qué más pueden decir ustedes. Un latino de Miami.
Claro. Claro, De hecho, un latino. Oh, Dios mío. sí, no, de los suburbios. Es más raro considerando que el Chavo es mexicano, pues ya había tenido un personaje mexicano y de latino genérico por 3 años. ¿Quién da luz verde a estas Llega... cuestiones? No me digáis que Vince Russo también estaba acá. No, ya Vince Russo estaba con orden de alejamiento hace mucho tiempo. Ah, ya. Tendríamos No, entonces a Chavo Guerrero entrando con esa pinta de hombre rubio de clase acomodada americana, con esa chaqueta y ese chaleco amarrado a la polera polo, llegaría manejando uno de esos autitos de golf y tendría un Caddy, que era incluso Dolph para, Ziggler. perdón, incluso para burlarse de la gente blanca, es un estereotipo, pero tremendamente vago. Claro, Sí. entraba con Frank Sinatra de música, Hay un. manejando un carrito de golf. Si era burla hacia la comunidad blanca, creo que fue más o menos el punto. De hecho, creo que como que se insultó más a la comunidad latina que a la blanca con esto. Claro, de hecho, cabe destacar que en su debut, cuando llegó, miren, de hecho, para que se hagan una idea de lo importante y lo relevante que fue este luchador, su debut fue en un hit. Ah, claro. No fue ni siquiera en Raw, no debutó en Raw, debutó ¿Y a en quién se hit. enfrentó? No, entró solamente a hacer Ah, una presentación. una promo. ¿No? Fue para presentarse, una promo, exactamente. Lo que hizo en la promo fue decirte que Chavo ya no existía y que probablemente estaba buscando un trabajo en una taquería como el resto de latinos sin trabajo. Ah, Pero, súper. sí, por favor, pero ¿qué idea más grande? No entiendo, no sé qué hacer con con tanta habilidad creativa, de verdad, ¿no? Claro, se volvió como el personaje de blanco racista, no sé. Y de hecho, su catchphrase, su frase era "If it's not white, it's not right", que en español significa "si no es blanco, no es bueno". Ay, Dios Claro. mío, Para que se hagan falta. una idea, para que se hagan una idea de cómo se va formando este personaje. Faltaba que empezara a hablar El sobre único, el genocidio blanco y ya ahí rompía todo. claro, claro. Es que, de hecho, siento que es un personaje que no, tampoco era algo tan nuevo, considerando que ya la WWE tenía JBL, que venía a hacer lo mismo, pero menos caricatura. Claro. Porque JBL venía a hacer lo mismo. Hay que recordar el segmento que tuvo JBL cuando estaba con unos supuestos mexicanos en la frontera, Claro, pero que fue el año 2004. se entiende porque JBL también era un villano. Claro, era el main Se villano entiende, de SmackDown, era el jefe. claro, se entiende que él lo que hacía estaba mal y era el villano por esas mismas razones, porque tenía actitudes como esa. Pero acá el personaje de Kevin White estaba como siempre en el límite entre ser caricatura y ser ofensivo. Claro, y el Barbusto, yo no sé si le hubiera ido mejor, no sé qué papel hubiera tenido, no sé si hubiera tenido algún título, bueno, menos mal que no prosperó. Claro, de hecho De solamente Tamper, alcanzó a tener una rivalidad. ¿contra quién? Matías, que ¿Contra quién estuvo? contra ¿Contra Shelton quién? Benjamin. ¿Pero por qué? Ustedes ya se imaginan cuál es la historia. Ahora lo entiendo todo. Ah, ya sabemos Kevin por qué White va. empezó a hostigar a Shelton Benjamin por el hecho de ser afroamericano. No Tuvieron hay una nada batalla en más. Unforgiven que ganó Shelton Benjamin. Oh, Dios mío, ¿cómo pasaron esto? Así como ya, hagamos un latino que parezca gringo, que empieza a discriminar y vamos a hacerlo pelear contra un afroamericano. Va a ser, Así es, pues. va a ser bomba. Quedará filete. Démosle el visto Claro, bueno. y después tuvimos. Kevin White no aparecería casi nunca en Raw, además del feudo con Shelton Benjamin. Y para la alegría de todo el mundo, desapareció después de la muerte de Eddie Guerrero. Recordar que Eddie Guerrero falleció el 13 de noviembre del año 2005 y después de ese incidente, Chavo Guerrero jamás volvió a ser Kevin White y volvió a ser Chavo Guerrero como tal. Claro, porque si hubiera pasado,
Sí, claro, porque en ese tiempo, cuando murió Eddie Guerrero, ahí sí fue ofensivo. No antes, para nada. Pero murió Eddie Me Guerrero, alegra, ahora es ofensivo. de hecho, me alegra que no estemos en este momento hablando porque el personaje puede haber cruzado más la raya todavía. Me alegra que Vince McMahon decidiera dejarlo ahí, porque hay que decir que Vince McMahon no tiene ni escrúpulos para asesinarse en una historia, así que podía haber hecho algo peor. Sí. Me lo imagino como, no sé, echándole la boca a fallecido y Guerrero, por ejemplo, algo así muy, como ya cruzando más la línea. Dios mío. No sé, ¿algún comentario más de este luchador, chicos? De nuestro querido Kevin Byte. No creo, sigo en shock con todo lo que me has contado, Mauro. Desde, desde el Bueno, Shockmaster ya para hasta ahora. cerrar, claro, del Shockmaster, puros personajes importantes. Igual creo que los que se llevan el premio a ser personajes que duraron más son Kevin Byte y del siguiente que voy a hablar, que es de el año 1995. Este es un personaje muy, muy interesante. Lo reservé, de hecho, para el final por motivos especiales. El luchador que lo interpreta es Dan Spivey, que era un luchador ya establecido y de hecho algo pasado de edad para eso de 1995. Y para el final de su carrera ocuparía un gimmick que en verdad yo digo que es adelantado su tiempo. ¿Por qué? Porque en el año 95 todos los personajes eran, o en su mayoría seguían siendo muy caricatura. Fantasio, como lo nombramos, el fraile, el minotauro, el jugador de hockey, Doink el payaso, para que se hagan una idea. Así que ver un personaje tan elaborado como Wild of Mercy, que es el nombre de este luchador, eh, es llamativo, considerando que sus viñetas y su personaje eran dignos del año 2015. Era un personaje como lo podemos ver acá de pelo largo, algo macizo, que tenía un tatuaje en la frente, tendría a vestir pantalón blanco y guayabera. No sé a quién le sonará parecido. No sé si le recuerda a alguien la vestimenta de este luchador. Me recuerda harto a Bray A Wyatt, alguien, ¿no? ¿o no? Parece nomás. Parece. Mientras que sus actitudes eran similares, de hecho, a las de Robert De Niro en una película que se llama Cabo de Miedo. En esa película, De Niro era un asesino. Sus viñetas, las viñetas de Wild of Mercy, se caracterizaban, ¿por qué? Porque él se paraba, como en esta imagen que tenemos, a hablar de actitudes cotidianas, con una actitud que siempre iba en el límite entre lo ser tranquilo y ser violento. Tenía ese tipo de risa incómoda, de persona malvada, que trata de vender una cara de tranquilidad, pero son risas incómodas. ¿Tú me entiendes? Ujú. Harto como, Y de uno hecho, de sus... se ve harto en Wyatt, igual al principio. Claro, algo muy... Las promos, actitudes muy similares a las de Wyatt. las risas. Exacto. Muy, De hecho, en la promo que está ahí hablaba como de lo que era un día de campo, un día hablaba de la tranquilidad, de salvavidas, no sé, eran unas promos bien contemporáneas para lo que es el año 95. Y su frase, que siempre nombraba en sus viñetas, era: las vidas estarán en las manos de Wild of Mercy, refiriéndose a sí mismo en tercera persona. me parece bastante Repito, interesante no el sé si personaje. este personaje le suena parecido. Sí, de hecho suena harto parecido. De hecho, obviamente que Bray Wyatt se basó harto o al menos pudo sacar de este personaje. Y igual tienes razón, pero igual se Claro, nota que estaba como fuera de época, estaba como adelantado a lo que después sería como lo que hizo Wyatt. claro, sería... Está adelantado a su tiempo, como tú lo dices. Cuando llegaba al ring, de hecho entraba en una actitud muy pasiva. Le daba la mano a la gente, al rival, le ofrecía la mano y hasta al árbitro, hasta que tocaba la campana y se convertía en un monstruo. Era como su conversión tras el toque de campana. Cuando comenzaba la pelea, cambiaba su actitud, ponía los ojos bien abiertos, ponía una sonrisa de demente con la que miraba siempre a la cámara, lo que ya le daba una actitud bien aterradora. Ese concepto del alter ego, Ujú. esa dualidad, la dualidad de pasividad, agresividad, el hecho de que te hubiera tintes psicóticos, los delirios de grandeza del personaje, configuraban a Wild of Mercy como un personaje más llamativo de ver, al menos para nosotros en la actualidad.
porque en su tiempo, pese a que tuvo un par de luchas contra Bret Hart o Kevin Nash, siempre peleó en los shows de clase B, como Superstars. Ah, Entonces, pues pese a que era un personaje muy llamativo para nosotros, pasó muy bajo perfil en su época. igual rompiendo igual menos rompió la racha de pelear una vez y hagámoslo desaparecer. Claro, por eso, junto con Kevin White, fueron los únicos 2 personajes de esta lista que duraron más de una vez, de un día. Es increíble, igual como han dado luz verde a tanto personaje raro. Claro. Me llama mucho, de hecho, es verdad que los personajes anteriores son medianamente raros, pero bajo el concepto de la época en la que se encontraban, es medianamente concebible esperarlo. Beaver Cleavage nació, como dijimos, en la época del actor porno, del proxeneta, del chocolate sexual, de la secta satánica, entonces tenía un poco de sentido. Uh-huh. El Shockmaster nació en la época de las caricaturas, así que tiene sentido. Kevin White, a pesar de ser un personaje medianamente caricatura y tonto, tenía el hecho de que había salido JBL con el mismo personaje un poco de tiempo atrás. Seven venía de la mano de Vince Russo, así que también tenía sentido. Pero Wild on Mercy siempre me llama la atención. No sé por qué le dieron luz verde, un personaje muy atemporal. Claro. De hecho, es que igual, como vemos igual en Wyatt, igual es interesante. Tal vez hubo un % del público que lo encontró interesante y después ya dejó de funcionar eventualmente, como tú dices, que fue pasando a shows de clase B como Superstars. Pero de repente la compañía, como hemos visto, de repente algo que guste, aunque sea un % lo mantiene al menos unos meses, hasta que se dan cuenta que ya no agrada tanto o a ellos no les agrada. En efecto, claro. De hecho, este personaje duró un breve tiempo, o sea, alrededor de todo el año 95, y después terminaría yéndose producto también de las lesiones de la empresa y del wrestling, porque se retiraría de la lucha libre el mismo año. Bueno, igual como dijiste, igual estaba pasadito de edad. Ya Claro, estaba según yo, un poquito viejito. este luchador es la inspiración de Bray Wyatt. Sí, yo creo que es una de las tantas iguales inspiraciones que ha podido sacar de Bray Wyatt. Esta ya igual, obviamente, ya siendo una de esas inspiraciones como obvias que uno puede, o sea, uno ve aquí y uno puede ver igual muchos aspectos de Bray Wyatt. Claro, igual vamos a adjuntar aquí en la descripción del video algunas viñetas de Wild on Mercy para que le hagan el ojo y se den cuenta que sí tiene un aire y que en verdad se parece y que era un personaje inquietante, bastante interesante para lo que había en esa época. Yo lo considero mal posicionado. Si Wild on Mercy aparecía el año 2013, era campeón mundial. O al menos terminaba perdiendo con Goldberg en un show en Arabia Saudita. Pero Por lo menos. Había cartelera para él. Claro. Algo le iba a pasar sí o sí. Lo más probable es que, claro, hubiera terminado perdiendo con Goldberg en Arabia. Sí. Bueno, de estos personajes, Mauro, perdón, Pablo, Dígame. te puedo hacer una pregunta de estos personajes, ¿cuál pensaste que fue el peor? De todos los que ¿El hablaste. peor? Sí, el peor. Que yo creo que todos tienen una cuota de asombroso. Yo creo que todos tienen una cuota como de llamativo. Personalmente creo que el más nefasto es el de Kevin White, porque nunca logró nada. O sea, en cuanto a generar un impacto. Oye, Después, al en menos, cuanto a estupidez, es Shockmaster. ya, sí. Respecto a estupidez, esto Master, yo, en mi opinión, Mauro, que he chequeado igual como de la luz verde como para Seven o para el Beaver. Para mí esos dos son los peores en realidad, no sé quién dijo ya, démosle. El año 99 pasaron muchas cosas. Sí, Era pasaron el fin muchas de era el fin de un milenio. cosas. Claro. Sí, es que son personajes que consideran ser brillantes dentro de lo estúpido, yo creo. Uh-huh. Y eso es lo que hace que uno los recuerde ahora con cierta admiración. No sé si admiración, pero uno los recuerda como un cariño. Fueron parte de la historia. Bueno, y eso fue el especial de Halloween de la lona. De Halloween. Sí, si se preguntan por Joaquín, quedó en shock, así que por eso no ha estado comentando. Pero Exacto. Está en silencio porque quedó choqueado.
Quedo choqueado. Así que nos vemos. Pueden ver nuestros otros especiales como Fracaso de Arabia o Mark Gianetti o Michaels que, va a salir, que deben estar en nuestro canal. Nuestro perfil de Instagram está abajo. Mauro, ¿algo que agregar? Claro, ¿no? Eso, que nos sigan en Instagram, @en la lona wrestling. Si no nos pueden escuchar a través de YouTube, también nos pueden escuchar a través de Spotify, el mismo nombre. Y eso, la verdad. Esperen a que estén atentos a nuestros videos, estamos subiendo contenidos todas las semanas. Y para cerrar, si quieren irse a dormir el día de Halloween con mucho susto, con mucho miedo, no se olviden que WWE tiene 10 años más de contrato con Arabia Saudita. Y firmó uno ahora con la India también. Si esa noticia no les da miedo, no hay nada que les dé miedo. Tiemblen, cabros, viene Jinder Mahal de nuevo, campeón. En efecto, tiemble, gente. Se viene Jinder Mahal versus Brock Lesnar. Prepárense, junten agua. Ya. Se vienen cosas peores, dice la Biblia. Ya. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, que estén bien.